lo que podemos decir al respecto es que de alguna manera sirvió mucho ese largo periodo de 200 días, ¿no? que permitió un tránsito entre quien era la titular originaria del cargo y quien va a ser la titular durante los 2 últimos años de un trienio, ¿no? Y entonces ese largo periodo dio posibilidades de poder preparar ese tránsito, me parece a mí, ¿no? Y eso le da un valor a la actividad de Lourdes Cardona, no solamente en términos de cumplir con el compromiso, sacar adelante las actividades, cumplir con la agenda, sino ayudar a que esa transición, que finalmente es pues de personajes pues muy ciudadanos, aunque vengan de partidos políticos o de partidos políticos diferentes, y poder conectar en una transición que permita hacer sentir que no hay rupturas en el gobierno. Esto de que está hablando ahorita, en términos de continuidad, es que no podía haber rupturas, no debería haber rupturas en este gobierno, era un riesgo, lo hemos visto en otras ocasiones. Los personajes se encargan, ¿no? Incluso hasta siendo del mismo partido, a veces los personajes se encargan de convertir una situación de tránsito en una situación de choque, ¿no? Y no fue el caso. Entonces, fue suficiente el tiempo, se da una consolidación de la presencia de las mujeres, se da una muestra de esta capacidad de hacer política, y ahora pues ya vamos a entrar en esta nueva fase pues, del cumplimiento de los ejercicios de gobierno. Ayuda mucho el hecho de que se hayan iniciado las obras federales, por ejemplo, y que eso vaya a tener continuidad, porque sirve también como una especie de junta, de pegamento para que haya un trabajo continuo a lo largo de lo que resta del trienio. Yo en ese sentido esperaría un proceso, digamos, tranquilo en términos internos, en términos del ejercicio de gobierno, con todas las dificultades que implica gobernar un municipio tan complicado como Cancún, pero creo que ya está enrutado, ¿no? Joana, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar, que sea solo la primera de muchas a lo largo de esa experiencia. Y bueno, pues felicidades porque ya tienen el nombramiento, porque ya hemos visto las dificultades que luego hay cuando la parte jurídica no se cierra, ¿no? Y eso genera dificultades para hacer el trabajo. Pero bueno, dicho eso, una inquietud que tengo. Siempre que hay una primera vez, y en este caso una primera gobernadora, mujer, siempre una primera vez está obligado a dar, sobre todo, buenos resultados, pues para que pueda suceder esto de la vara alta hacia el futuro, ¿no? Hay mucha expectativa, quiero decir. Y bueno, felizmente, digamos, para el ejercicio que se está programando, tiene a su favor el apoyo de la mayoría de los municipios, el Congreso con una mayoría, ya un partido renovado, con cuadros jóvenes, con mujeres, con hombres, en fin, que traen mucho entusiasmo, como lo podemos ver. Y nosotros hemos dicho aquí que va a tener, en principio, escasamente año y medio, como decimos, año y medio de gracia, debido a esta buena relación que hay también con el gobierno federal, pero luego viene todo el proceso electoral, ¿no? Sí. Donde se tiene que meter de lleno el partido. Sin embargo, Morena ha decidido adelantar muy prematuramente, digamos, su disputa interna por la candidatura presidencial. Y esto ha llevado incluso que una serie de morenistas ya se estén expresando, organizándose por un precandidato u otro. La pregunta es, ¿cómo lo vives? Y si no va a significar esto una dificultad para poder cumplirle con esto que estaba yo diciendo al principio de acompañar a Mara en toda esta primera etapa de su gobierno. Yo no creo que sea una dificultad. Todos estamos muy bien entendidos de esta unidad que estamos generando en el Estado. He platicado ya con varios militantes y simpatizantes y pues bueno, todos estamos ya a la expectativa de saber quién va a ser el próximo candidato a la presidencia, pero también tenemos muy entendido, todos estamos muy conscientes de quien favorezcan las encuestas, pues nos vamos a sumar, nos vamos a sumar a ese gran objetivo que es que siga prevaleciendo la cuarta transformación a nivel nacional. Hay mucha tarea por hacer, hay mucho
mucho que platicar con la militancia, hay muchos mensajes que debemos de llevar, pero sobre todo, y el que nos va a caracterizar en lo particular como dirigente estatal de Morena, pues es el mensaje de unidad, y que obviamente eso significará que candidato o candidata que sea elegido para representarnos, pues nos subemos a esa causa, porque bueno, Morena seguirá teniendo esa identidad de ser un partido para el pueblo, con el pueblo, y que bueno, hay que organizarnos y estar pues pendiente de todo lo que vaya a acontecer. Perdón. Digo, muy bien, y finalmente en Quintana Roo hay mucho trabajo, ¿no? Caminar las calles, como dijo la gobernadora, darle resultado a la gente. Por un lado está el tema nacional de, obvio, la sucesión, pero aquí en Quintana Roo tienen que abocarse a lo que hay. Y tú decías en una entrevista anterior, Joana, estás visitando pueblos, estás caminando, y esto también lo estás plasmando y estarías informando a los gobernantes, ¿no? Sí, definitivamente hay un trabajo que hacer también con ellos, también estamos involucrándonos en estas tareas de partido y que podamos ir desde los presidentes, regidores, diputados, hasta toda la militancia en todos lados, en las cabeceras municipales, en las comunidades, que de verdad yo hago mucho énfasis en ello porque vivo en un municipio que tiene 88 comunidades y que bueno, a veces la información tiene que llegar hasta todos los rincones del estado, hasta todas las comunidades, y esa va a ser una gran labor. La labor de la dirigencia pues será expandir este mensaje de unidad, este mensaje de transformación y este mensaje pues sobre todo de que debemos de ir unidos, sea quien sea el candidato, porque estoy segura que la mayoría de los mexicanos, pues no nos vamos a equivocar, vamos a elegir a la mejor persona, al mejor hombre o a la mejor mujer para que nos represente y bueno, sumarnos todos y meterle con todos para el 2024, porque no somos enemigos aquí dentro del mismo partido, todo lo contrario, estamos en unidad, aunque hay diferencias de pensamientos, aunque nuestros, como decimos, aunque nuestro corazoncito o los corazoncitos latan para uno o para el otro lado, estamos seguros que vamos a lograr poder tener esa unidad en todo el estado y estoy segura que en todo el país para que salgamos victoriosos. Les repito, la cuarta transformación no es un proceso de 6 años, la cuarta transformación no es de un partido de moda o Morena no es un partido de moda nada más. Estamos y llegamos para quedarnos, para transformar y para que México sea un mejor lugar. Es un tema sensible, como la propia Joana y cualquiera de nosotros diría, lo hemos comentado acá. Lo que me queda claro en primer lugar es que Morena como partido no tiene una posición al respecto, ¿no? No hay un punto de vista unificado y eso se expresó en la legislatura anterior efectivamente porque ahí Morena votó de manera diferenciada o los diputados de Morena, unos estuvieron ausentes, otros votaron a favor de la iniciativa, otros en contra. Y ahorita me queda la idea de que no hay una posición, aunque decía ella que está el tema sobre la mesa, pues veremos en el proceso de la discusión, lo cual deja ver que seguramente al interior de Morena también hay puntos de vista divergentes sobre el asunto, ¿no? Veremos si la presión que está ejerciendo el movimiento de mujeres, tomando en cuenta que cada vez hay más mujeres gobernando, tomando en cuenta que hay un número importante de mujeres en el Congreso, tomando en cuenta que una mujer es la gobernadora, si eso va a prosperar o no, porque no es automático el hecho de ser mujer y estar de acuerdo con el tema, eso también lo sabemos, ¿no? Sí, claro. Realmente es una polémica que yo siento que públicamente no se ha dado, en Quintana Roo, la veo muy soterrada, muy entre los grupos de interesados, digamos. Y me parece que en el Congreso tampoco se dio a fondo en la legislatura anterior. Veremos ahora, y bueno, ahí la dificultad o la responsabilidad pues va a estar claramente en manos de la nueva mayoría del Congreso. El debate o la necesidad de tratar el tema de manera amplia, abierta y pública va exactamente en el sentido de lo que dices. Desde mi punto de vista, la necesidad de una mayor información de qué se trata, precisamente para que no se hagan supuestos o no se hagan comentarios
extremos o radicales que no tienen que ver con el tema. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos hablando de una despenalización, que es una despenalización para casos extraordinarios, es un tema de salud pública, es un tema incluso de conservación de la vida de las propias madres ante casos extremos, es el respeto al derecho a decidir, pero todo eso es lo que se tiene que explicar, porque como detrás de eso hay toda una serie de concepciones y de valores como estabas diciendo ahorita. Prejuicios, ¿no? Prejuicios, lo decía Marcelo ahorita. Entonces, eso es lo que hay que discutir para ver que no se está violentando, por lo menos quien pudiera estar de acuerdo, decir, es que no se está violentando ni siquiera los valores de la familia, el derecho a decidir, la obligación, pero porque después hay argumentos que se van exactamente al otro extremo, ¿no? Sí. Y hay todo un debate con relación a la vida, etcétera, etcétera. Ese debate sí es necesario, ¿no? O sea, creo que es muy lógico el razonamiento que haces de decir, pues por favor, es tan elemental como cuidar la vida de las mujeres. Bueno, hay que explicarlo, ampliamente hay que explicarlo, y también hay que explicarlo porque luego los propios diputados van y votan sin tener esa información. Ese es el problema, y ya lo vimos en la legislatura pasada. Yo por eso hago referencia a eso,